Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Brian Bres, soy estudiante de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Soy integrante de Todos por Sociales, seguramente muchos nos deben conocer. Para aquellos que no nos conozcan, Todos por Sociales es una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales que tiene como objetivo principal ayudar a todos esos compañeros que están transitando una carrera universitaria. En esta ocasión vamos a estar haciendo una clase de apoyo de introducción a la sociología, pero muchos de mis compañeros estuvieron subiendo clases de apoyo de otras materias y vamos a estar subiendo clases de apoyo de otras materias. Así que si tienen alguna duda, consulta o lo que sea, al final del video les voy a dejar nuestras redes sociales y en la descripción del video también van a estar nuestras redes sociales y las plataformas digitales que tenemos, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube mismo, o también nuestra página que es www.todosporsociales.com.ar, donde nosotros vamos actualizando todo el tiempo todos esos comunicados que se están dando en esta cuarentena, el calendario académico, clases de apoyo y otra ayuda que les podemos dar. Cualquier cosa pueden pasar por nuestras redes sociales y ahí se van a estar comunicando con nosotros y les vamos a estar dando una ayuda. Así que una vez dicho esto, empezamos con el video. Bueno, como es la primera clase de apoyo que vamos a tener de introducción a la sociología, vamos a tocar el tema principal de la primera clase de apoyo que dio la cátedra, que es Saint-Simon. Vamos a hablar o vamos a hacer este video en carácter de resumen, justamente para poder despejar algunas dudas, para que se les sea un poco más sencillo comprender todos los estudios de Saint-Simon, así que vamos a tocar únicamente los aspectos principales de sus estudios, el por qué Saint-Simon empieza a estudiar las ciencias sociales, cuál era su objeto de estudio, qué era lo que buscaba, las 4 ciencias por las que atraviesa Saint-Simon justamente para la creación de esta ciencia del hombre. Así que vamos a empezar con eso. Saint-Simon empieza sus estudios a raíz de lo que es la Revolución Francesa. Esta revolución fue una revolución de carácter ideológico que lo que produce es un quiebre en la organización social. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la Revolución Francesa existía una organización social que estaba dada por la religión. La religión era la que se encargaba de marcar las pautas de convivencia, era la que se encargaba de decir qué se podía hacer y qué no se podía hacer en determinada sociedad y demás. Entonces, una vez que llega la Revolución Francesa, esta organización que se daba a través de la Iglesia se rompe ese pensamiento y queda una sociedad completamente desorganizada. Entonces ahí es Saint-Simon donde encuentra la problemática y decide atender este problema creando una nueva ciencia que se iba a llamar ciencia del hombre para poder darle a la sociedad una herramienta para poder estudiar las problemáticas que hay en una sociedad y demás para poder atenderlas y que no vuelva a pasar lo mismo. Como era pionero justamente en la creación de esta ciencia, decide basarse en distintas ciencias, empezando por la física, después por la biología, por la filosofía y después culmina en la economía política, para poder armar sus bases, su estructura en sus estudios. Cuando Saint-Simon empieza con sus estudios sobre la sociología, empieza a buscar distintas ciencias que lo ayuden a armar una base para generar una metodología de estudio nueva que sea aplicable en la sociedad, en el ámbito social. Entonces agarra la física y empieza a estudiar la sociedad a través de la física. Elige la física principalmente porque era una ciencia en auge en ese momento. La física newtoniana era muy conocida y era una ciencia que tenía muy buenos resultados en su campo, pero al aplicarla a la sociedad se da cuenta que no era lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque la física es una ciencia que estudia elementos que no tienen cambios, elementos que tienen un mismo patrón todo el tiempo y demás, y lo que estaba buscando era algo completamente distinto, porque la sociedad era un órgano en constante movimiento y era un órgano que vivía sufriendo distintos cambios, evoluciones y demás.
Como la primera ciencia no le dio resultado, como la física no le dio resultado, decide ir por otra ciencia y en este entonces elige la biología. ¿Por qué la biología? Porque decía que la sociedad era equiparable con lo que era un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque decía que el cuerpo humano tenía un sistema de órganos, ¿sí?, que eran necesarios atenderse estos distintos órganos para que el cuerpo humano se mantenga saludable. Y decía que la sociedad funcionaba de la misma forma. Existe una sociedad y existen los distintos órganos, como puede ser la educación, las distintas instituciones, el trabajo, no sé, la salud y demás, y que estos órganos necesitan ser atendidos justamente para que el sistema social se mantenga saludable. Entonces, lo que decía era que si existe una problemática en uno de estos órganos en el cuerpo humano, va a existir una problemática en el sistema, ¿sí?, en general, que era lo mismo que pasaba con la sociedad. Si en la sociedad existía una problemática, no sé, en la educación, va a existir un problema en el sistema social en general. Entonces, a raíz de la biología, empieza a estudiar las distintas problemáticas y cómo se empiezan a atender esas distintas problemáticas dentro del cuerpo humano a lo mismo que en la sociedad. Una vez que Saint-Simon empieza a estudiar la sociedad a través de las herramientas que le ponía a disposición la sociología, la biología, perdón, se da cuenta que era completamente necesario involucrar la historia y la filosofía dentro de su, su metodología de estudio, porque era completamente necesario saber dónde nacía una problemática y cuáles eran sus orígenes para poder solucionarlas hoy en día. Ahí es donde nace el positivismo. ¿Qué era el positivismo? Era encontrar soluciones a problemas basándose en soluciones a problemas similares que se daban con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar un ejemplo medio tonto, pero como para que se entienda. A mi hermano ayer se le rompió la zapatilla y la solución que encontró a ese problema fue pegar la zapatilla con Poxyram, por ejemplo. Si a mí hoy en día se me rompe una zapatilla, ya tengo un ejemplo anterior de cómo arreglar una zapatilla y puedo utilizarlo para solucionar el problema que tengo hoy en día. Eso básicamente es el positivismo y por eso es que Saint-Simon involucra la historia y la filosofía también en los estudios de la sociedad, porque decía que para conocer cómo estamos hoy en día, para poder solucionar las problemáticas que tenemos hoy en día, tenemos que conocer los orígenes de esa problemática, tenemos que estudiar cómo se puede resolver un problema similar con anterioridad para poder aplicarlo en el hoy, en el entonces y en la actualidad. Eso es por la razón por la cual involucra Saint-Simon la historia y la filosofía dentro de sus estudios de la sociedad. Cuando termina de realizar las investigaciones a través de la historia y demás, Saint-Simon se da cuenta de algo muy importante, que es que la base de la organización social iba a estar dependiendo del modelo económico que exista en ese momento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, y ahí es donde nace justamente lo de la economía política para Saint-Simon. Pero ¿qué quiere decir esto? Es que en determinado país, en donde uno viva en determinada sociedad, esa sociedad va a estar organizada dependiendo del modelo económico que exista en ese entonces. Si cambia el modelo económico, va a cambiar completamente la organización social de esa sociedad. ¿Por qué? Y la revolución industrial es un ejemplo muy claro de eso. Porque si existe un modelo, por ejemplo, en una sociedad que tiene un modelo económico agroexportador, la organización social va a estar dada a través, o va a estar, la sociedad va a estar organizada en el campo, porque justamente el modelo de producción va a ser un modelo de producción agroexportador y la gente va a trabajar en el campo. Ahora, si se cambia ese modelo económico y se pasa a un modelo económico industrializado, ¿sí?, donde se van a trabajar en las industrias y las industrias van a estar en las grandes ciudades, las personas que vivían en el campo van a mudarse a las grandes ciudades porque justamente el lugar de trabajo va a estar ubicado en las grandes ciudades. Entonces, esto demuestra cómo si se cambia un modelo económico de uno a otro,
también va a cambiar la organización social, la manera de relacionarse de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros como sociedad estamos organizados dependiendo de un determinado modelo económico y un modelo de producción, quiere decir que nuestra organización social va a depender justamente de ese modelo económico, y eso es lo que intentaba explicar Saint-Simon. Entonces, él termina culminando sus estudios sobre la organización social, sobre la sociología, las ciencias sociales, justamente en esta teoría de economía política, cómo un modelo económico iba a ser el que determine, o la economía política en general iba a ser la que iba a determinar el modelo de vida de las personas, su organización social en sí. Bueno, espero que hayan podido entender un poco de lo que intenté explicar sobre Saint-Simon. Ya saben que cualquier cosa que no entiendan o cualquier duda que tengan me pueden consultar. Voy a dejar mi número en la descripción del video como para tener una comunicación más directa. Si no, pueden comunicarse con alguno de nuestros compañeros de la agrupación por las redes sociales que voy a dejar ahora al final del video. Eh, Nada, es la primera vez que doy, al igual que muchos de mis compañeros, es la primera vez que damos una clase virtual a través de un video, o hablarle directamente a una cámara, intentando dar una clase de apoyo, así que se hace un poquito más complicado desde ese lado, porque a veces uno también necesita la interacción con el otro compañero, que le puedan hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan, y ahí se va dando todo mucho más fluido, pero espero que le haya servido y nada, muchísimas gracias.